Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos da mucho gusto estar con ustedes en otra plática con armonía. Estamos aquí, mis compañeras, está Leslie, Buenos días. Gaby, Buenos días. Alicia ¿Qué tal, Wendy? y su servidora Mayra. Nos da mucho gusto poder platicar un nuevo tema con ustedes esta semana. Vamos a hablar sobre el síndrome de alienación parental. Y bueno, pues nos da gusto que estés con nosotros. Si te gusta el tema, por favor, compártelo. Y sabes, queremos platicarte de este tema porque se da muchísimo. Déjate cuento de qué trata. Tú sabes, muchas parejas pues se casan, ¿no? Y casi, más bien todas las parejas no se casan pensando en que se van a divorciar. No se preparan para un divorcio. Y mucho menos cuando hay hijos de por medio, ¿sabes? Entonces, resulta que hay muchas parejas que están en diversos conflictos, deciden separarse y quedan los niños de por medio. Uh-huh. ¿Y qué pasa en estas situaciones? Muchas veces los padres empiezan un conflicto muy grande entre ellos por luchas de poderes, luchas de resentimiento de lo que han vivido en sus matrimonios y demás, la violencia, pueden pasar muchas cosas. Pero recordemos que la pareja pues se divorcia y se separa, ¿no? Dejan de ser pareja, pero en ambos casos pues no dejan de ser padres. Y después empieza la lucha por los hijos. Uh-huh. ¿Quién se queda la custodia? ¿Cuánto tiempo convive uno o convive el otro con el niño? Y todas estas circunstancias donde pues la principal víctima son los hijos, las hijas, ¿sabes? Los que quedan en medio y uno de los padres. El síndrome de alienación parental tiene que ver con el resentimiento en contra de uno de los progenitores. Regularmente es la persona que tiene la custodia de los niños, es casi siempre, genera cierto resentimiento en el niño, varias ideas en contra de su padre que no tiene la custodia, el otro progenitor. Entonces el niño empieza a rechazar, empieza a no querer ver a su papá, a no querer convivir con él, empieza a tener mucho resentimiento y es una condición donde la familia sufre mucho, ¿sabes? Y bueno, vamos a hablarles más de este tema, de cómo se trata, pero es bien importante mencionarles que, pues sí, se llama síndrome de alienación parental, pero no está diagnosticado tal cual o no está tipificado en alguno de los manuales de salud mental en el mundo, el DMS-5, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se considera como parte de uno de los conflictos paterno-filiales. Sin embargo, tiene unas características muy específicas que les vamos a contar. Sí, bueno, y es un síndrome porque es un conjunto de síntomas que se van manifestando. No es un trastorno, son síntomas que no se presentan de la misma manera en todos, pero que hacen, ¿no? Al final, el conjunto hace que se envuelva en este síndrome de alienación. Entonces, alienación es influencia, la influencia que ejerce uno de los padres, parietal, padres o parientes, ¿no? La influencia que ejerce uno de los padres sobre el niño de manera negativa hacia el otro progenitor. Entonces, como bien lo dices, May, surge en el contexto de disputa por la custodia del niño, ¿no? Ese es el origen, ¿no? Que detona esto. Y entonces, ¿de qué se trata? De una campaña de denigración hacia el adulto con quien no está el niño, ¿no? Aquí hay ciertas características que son importantes mencionar. A lo mejor dices tú, no, yo no, o yo he cuidado, o yo no. Finalmente, siempre de manera inconsciente tal vez, sí vamos ejerciendo eso, ¿no? Como por ejemplo, comentarios como de, tu padre nos abandonó. No, a ver, se separó de ti como pareja, pero como padre pocas veces ha abandonado, ¿no? Regularmente, como ya lo dijiste, deja de ser pareja, pero se supone que tiene que seguir siendo padre, ¿no? Con las responsabilidades, con los compromisos.
Y también a veces hacemos este tipo de comentarios, ¿no? Cuando los niños ya están en visitas con el papá, pues dile a tu padre que te compre, no tiene para comprarte, o tu papá siempre que regresas de ver a tu papá, regresas rebelde, regresas, ¿no? Cada vez que estás con tu papá, cambias mucho, ¿no? Entonces, esas son las influencias que van ejerciendo en el niño ver lo negativo. ¿Hasta qué punto? Hasta que el niño compra esas ideas o se llena de esos pensamientos que hacen ver al papá en todo lo malo. Entonces el padre con quien no viven es todo lo malo que puede haber, ¿no? Hasta el punto de alienarse hacia la figura o hacia el padre con quien tiene o con quien convive de manera diaria. Y ya el niño desarrolla esta parte de defensión. Voy a defender a mi mamá, ¿no? Y tiene ciertas características como no tomarle las llamadas a su papá, no quererlo visitar, ¿no? Mencionar cosas negativas de su papá, es un malo, no me deja desvelarme, ¿no? No me compra el dulce que yo quiero. Entonces, el papá es todo lo malo a través de la influencia que ejerce. Hay una racionalización débil, que quiere decir que el niño no está poniendo su propio punto de vista, sino que está siendo influenciado, ¿no? A través de lo que la mamá le dice, hasta comprarse o hasta que se adjudique esa idea de que el papá es malo, de que el papá no lo quiere, de que los abandonó, ¿no? De que no sabe, de que no lo conoce, ¿no? Hasta tener. Ahora, ¿qué hace, qué provoca, qué alimenta todo esto? El miedo, ¿no? El miedo, pero no hacia el padre con quien no convive, sino el miedo de las consecuencias que la mamá puede ejercer hacia el niño. Entonces, esto es alimentado por el miedo hacia la reacción que mamá va a tener. ¿Por qué? Porque entonces, si ve que el niño llega feliz de ver a su papá, la mamá empieza a recriminarle, ¿no? Ya me cambiaste por tu papá, él no te cuida toda la semana, yo trabajo de sol a sol, yo ya me cansé, yo no tengo vida propia, y empiezan los niños a ver que papá es el malo, que papá sí tiene mayor tiempo, y entonces ya empieza a evitar ese contacto, ¿no? Y es esto, ¿no? Surge una manipulación que puede durar mucho tiempo, incluso años. Hasta que la mamá logra ejecutar un bloqueo en la comunicación o en el contacto con el niño. Ya no lo quiero ver porque es malo, ¿no? O le vende su realidad, que fue el malo, fue el violento, nos pegaba cuando los conflictos fueron entre pareja, y a lo mejor los niños nunca se dieron cuenta o nunca intervinieron, pero esta influencia hace que entonces el niño empiece a tener un discurso, ¿no? Comprado, un discurso que no es de él, con argumentos a veces hasta de adultos, ¿no? El juez me dijo, el abogado nos dijo, ¿no? Que ya no tuviera contacto, ¿no? Acusaciones, ¿no? También, es que te agarró, regularmente siempre el progenitor que tiene la custodia va a tener estos como argumentos para defenderse como de abuso, ¿no? De lo tocaste, vendiendo la idea de que el niño está en peligro y la otra persona es una persona mala que no es de confiar y que atenta contra la salud del niño, ¿no? Entonces, esa alienación hace que el niño tenga cierto rechazo. Regularmente ocurre cuando el niño tiene un vínculo de afecto con el padre que dejó, ¿no? Y que aquí hay que distinguir dos conceptos súper importantes. En el síndrome de alienación parental es el padre que está alienado, que es aquel al que de una u otra forma se le recrimina, ¿no? Pero siempre es inocente de estas acusaciones. Claro. Ahora, la situación aquí es que muchas veces el padre que está alienado está más preocupado por las acusaciones que por su contribución, ¿no? Claro. En cómo de una u otra forma desarraigar ese tipo de acusaciones que se le hacen. Exacto. Entonces lo que hace es de una u otra forma, voy a decir esta palabra, hacerse hacia atrás, ¿no? Por las acusaciones,
y se preocupa más por eso, ¿no? Por el no quiero ser acusado más que en lo que estoy contribuyendo. O por defenderse de las acusaciones más que hacer contribuciones, ¿no? En la relación. Y es justo, eso provoca que aumente la alienación, ¿no? Así en lugar es, de combatirla, provoca que sea todavía más fuerte esa alienación con su otro progenitor. Bueno, normalmente cuando hay algún tipo de separación o de divorcio entre los padres, el niño siempre va a tener ansiedad. O sea, la realidad es que está perdiendo justamente tanto la dinámica familiar que tenía, la forma en la que estaba como organizada toda su vida, y entonces es natural que un niño llegue a sentirse como desorganizado en medio de toda la situación. La realidad es que en estos casos pues ese no es el problema justamente tiene que ver con la manipulación que se está generando sobre el hijo, o más bien sobre la percepción del niño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como lo decían anteriormente, la causa de que esto suceda es que la percepción del niño completamente está distorsionada, no hay como tal un asiento en la realidad, sino más bien en cómo se está manejando la información y cómo esa información se le está dando a los niños. Por ejemplo, en todo esto también lo que puede pasar es que sucedan cosas con el niño y no se le dé la información ya sea al padre o a la madre, que es quien está siendo alienado, y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que se le va a reforzar al niño justo diciéndole que este padre o esta madre no está como poniendo atención a lo que le está sucediendo, porque no le importa, porque esto, porque el otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que toda la forma en la que se administra o se le muestra la información al niño, pues está completamente distorsionada o alterada. Entonces, ¿qué sucede? Pues evidentemente no siempre es como que el niño como tal esté mintiendo, porque a veces pensamos que lo que el niño está haciendo o está ejerciendo es completamente una mentira, ¿no? Más bien lo que está sucediendo es que para el niño eso como se le está mostrando es la realidad. Entonces eso prácticamente es lo que está dibujando en su forma de reaccionar ante sus padres, o en su forma de reaccionar ante lo que está sucediendo en su entorno. Entonces para él tiene todo el sentido la forma en la que se está sintiendo o la forma en la que está reaccionando. Ahora, algo que sucede también mucho dentro de estos casos es que también el niño, o más bien el padre o la madre, al estar intentando continuar con su vida, siempre también hay una parte donde la otra persona que está manipulando la situación empieza a ejercer algún tipo de presión o de manipulación por medio del niño hacia él. Por ejemplo, si está saliendo con otra persona y todo esto, lo que empieza a hacer la otra persona es hablarle mal sobre esta persona, o hablar mal sobre cómo su padre o su madre están como ya poniendo otra persona ahí, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que el niño también empiece a tomar partido sobre esa situación y también ejercer control sobre la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esto prácticamente es algo a lo que le llamamos como triangulación. Lo que sucede es que dentro de la relación no se está tratando el problema de manera directa, sino se está metiendo una tercera persona. Y si nosotros nos ponemos a ver un poquito en el número de casos en los que sucede esto, en este tipo como de peleas, la realidad es que es difícil poder como llegar o ser concluyente en un estudio de este tipo, porque justamente hay tantas cuestiones manipuladas dentro de esa situación que no es tan claro qué es lo que está sucediendo como en esos casos. Sobre todo que se da mucho en niños, ¿no? Sí, claro. Porque los niños, tú les das la realidad o tú les enseñas a interpretar la realidad. Ahí es la vulnerabilidad de tener que apegarse. Ahorita que decías, Gaby, de la desorganización, una separación, si para un adulto es una situación que sale de control, que hay muchas cosas que se tienen que organizar, imagínate para un niño, ¿no? Entonces, sí, claro, obviamente tiene el niño que apegarse a un adulto que le dé seguridad, y regularmente es con quien el niño se queda a vivir, y entonces empieza, como es el adulto que le proporciona la seguridad, que le proporciona en ese momento cierta estabilidad, obviamente se alinea por propia seguridad también, sí, ¿no? Claro. Comprando la realidad que el adulto
adulto le está dando, ¿no? Tu papá esto, y empieza a ver algo a lo mejor hasta nuevo, o empieza a descubrir algo nuevo que él no se había dado cuenta de papá, ¿no? Sea verdadero o falso, lo empieza a asumir como esa realidad. Así es. Y bueno, pues aquí es muy importante saber cuál es el rol del profesional. Ustedes saben que la intervención del profesional de la salud mental es sumamente importante en este tipo de casos para determinar si realmente se trata de un síndrome de alienación parental o de abuso infantil, porque son dos cosas completamente diferentes. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Que como bien lo decía May, ¿no? En ningún manual de la salud mental ni la OMS reconoce la parte del síndrome de alienación parental. Entonces, aunque se observe de una u otra forma, el profesional tiene que pues tener un análisis muy objetivo para identificar este tipo de síndrome. ¿Por qué? Porque muchas veces los terapeutas infantiles individuales a veces podemos perpetuar esta situación. Sí. Porque muchas veces quien pacta y quien paga la terapia para el niño siempre es el padre alienante, el padre que hace la acusación. Entonces, creo que para nosotros como profesionales es importante tener y escuchar o mirar una perspectiva más amplia de la situación que se me está presentando en ese momento. No solamente vale la pena escuchar al padre o madre y al niño, sino que se recomienda incluso poder escuchar a otros familiares, al padre que en ese momento está siendo alienado, incluso informes de la escuela, que tienen mucha información también que decirnos. Ahora, creo que entre más podamos abrir esta perspectiva y ser más objetivos, investigar objetivamente, podemos acabar con validar el discurso de abuso, ¿no? Claro. Porque entre más tiempo pasa, a ver, por ejemplo, ¿no? Llega un niño al juzgado que dice, ¿no? en este caso de alienación parental, sí, es que mi papá abusó de mí, ¿no? Y entonces todos los profesionales de una u otra forma atienden ese discurso, ¿no? Y lo que hace es que el discurso todavía se haga más fuerte, ¿no? Porque todo lo que se investiga va a ser alrededor de ese discurso, sin a lo mejor, a ver, vamos a hacer, ¿no? un paso hacia atrás, un estudio previo, a ver, ¿realmente fue abuso? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Aquí es donde viene lo que nosotros llamamos la desactivación de la alienación parental. Ahí, en los casos leves se puede intentar la intervención psicoterapéutica mediante la terapia sistémica. La terapia sistémica justamente hace eso. No solamente nos permite ver los síntomas de un elemento, sino cómo todo el sistema se encarga de mantener ese síntoma. Abrir la perspectiva puede ser muy funcional en este tipo de casos. Tener sesiones donde se puede observar la interacción entre el padre alienado y el niño, y el padre alienante y el niño. ¿Por qué? Porque ahí el discurso, la interacción, ¿no? La cercanía nos dan también información. Información que nos puede decir, bueno, este padre está dispuesto a proteger al niño de la riña, ¿no? de la pareja, o lo está usando como un arma. Exactamente. Entonces, justo. Y ahí aplica, ¿no? Esta escena de Salomón, de la decisión salomónica, así es, ¿no? Así es. Del niño que se muere y queda el niño de la otra mujer y dice, pues vamos a partirlo a la mitad. Así es. Para que no dividamos. Y la mamá que dice, no, o sea, quédatelo, es tanto el amor verdadero de mamá, ¿no? Así que quédatelo, no importa que yo no me lo quede, es buscando el bienestar del niño. Y justo eso, fíjate que has tocado un tema bien interesante, porque a veces podemos decir, ¿no? O escuchamos discursos de mamás de, por mi hijo soy capaz de todo, por mi hijo soy capaz de matar. O sea, eres capaz de todo, pero no eres capaz de dejar de hablar mal de su papá. De proveerle, ¿no? El ambiente adecuado para su desarrollo. Y si necesita un riñón, pues le doy los dos míos. Pero ¿qué pasa cuando de manera emocional lo estás lastimando? Porque al final de cuentas el niño sufre
sufre, ¿no? Sea como sea, a lo mejor es verdad lo que estás diciendo y fue un desobligado, un irresponsable, pero el niño, ¿cuánto sufre? Porque los niños siempre, yo he escuchado a muchos niños decir, mi papá es mi héroe, independiente si es responsable o no es responsable, él ha construido una figura, ¿no? De un papá fuerte, su héroe, independiente de las obligaciones o responsabilidades se las cumple, ¿no? Eso es de adultos. Imagínate lo que sufre el niño cuando se da cuenta de la realidad que tú le estás dando como adulto, porque le estás dando una realidad que viva de adulto, y ahí es donde el niño sufre demasiado, ¿no? Entonces, seamos congruentes, si verdaderamente buscas el bienestar de tu hijo o lo haces únicamente como una arma en contra del padre. Así es. Y esto es bien importante, ¿no? Porque en la alienación parental todos pierden. ¿Sabes? No hay, está la lucha entre los padres, está la manipulación tal vez, pero la realidad, el que más pierde también es el niño, porque no solo pierde a uno de sus padres, sino también a las familias de ese padre, ¿no? A sus tíos, a sus abuelitos, regularmente dejan de convivir con la mitad de su familia, y eso también es una pérdida en el desarrollo de un niño, ¿sabes? El tener como esta red de apoyo más amplia. Y bueno, pues pasan muchísimas familias, desafortunadamente, pero digamos, hay muchos divorcios y no todos los divorcios se preparan para una separación con los hijos, ¿no? Y llega inesperado y muchas veces no saben cómo reaccionar. A lo que te invitamos es, si estás viviendo en una situación así, busca el bienestar, busca también, ya no son pareja, está bien, cada uno va a seguir su vida, ¿no? Pero los hijos tienen derecho a convivir con sus familiares. No los involucren en tus temas, en tus duelos, en tus conflictos con la pareja. Eso es otro tema. Y hay que ser responsables en ello. Así es. ¿Quieren comentar algo más para terminar? ¿Tú no me terminas? No, sí. Yo creo que, bueno, para ir cerrando, un comentario importante es que en esta parte del tratamiento, de la intervención del profesional, es interesante solicitar información abierta, que incluya a padres, a ambos padres, a los maestros, a los tíos, a los abuelos, los que estén involucrados en la crianza del niño, y siempre, como bien lo dijiste, Mar, pensando en el bienestar. Todos decimos, esto es por el bien de los niños, pero preguntémonos si mi discurso o si lo que estoy haciendo está fundamentado en mi enojo como expareja o aún pareja, o como madre o padre que soy. ¿Desde qué rol me estoy posicionando? Exactamente. ¿Algo más? No, que es un tema muy profundo, que desafortunadamente muy frecuente, ¿no? Y que pocas son las veces que los juzgados pueden intervenir para que se dé una sana convivencia, ¿no? A veces no siempre se hace la intervención oportuna, y eso genera ciertas inestabilidades e inseguridades en los niños, que finalmente pues son los más afectados. Así es. Y pues sí, esto, ¿no? Procurar llegar a acuerdos. Es como lo mejor, ¿no? Procurar llegar a acuerdos, y que el niño al final va a crecer y va a tener un criterio y va a conocer las cosas, ¿no? Y ojalá que pues se dirija toda los esfuerzos al bienestar de los pequeños, ¿vale? Muchas gracias por su atención. Gaby, ¿quieres comentar algo? ¿No? Pues agradecemos mucho que estuvieran con nosotros en este tema. Si tienes alguna duda, algún comentario, por favor escríbelo ahí en el chat. Y pues recuerda, están nuestras redes sociales. Si necesitas algún tipo de apoyo psicológico, estamos para servirte siempre. Son bienvenidos siempre aquí en Armonía Familiar. Y pues muchas gracias por su tiempo. Que tengan una excelente semana. Gracias.